Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la Universidad Jesús de Nazaret. Bienvenidos una vez más a un curso, a una pequeña clase de lo que es las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Esta clase, pues obviamente pertenece al nivel de cálculo 1, es decir, al cálculo diferencial. Pues en esta ocasión, pues vamos a aplicar siempre las 7 reglas básicas de la derivada, es decir, la suma, resta, multiplicación, división, cadena, la regla principal de la constante, la de la variable, pero sumado con las funciones exponenciales y las logarítmicas. En este caso, tenemos dos tipos de derivadas de funciones exponenciales. La primera regla dice derivada de a la u, es decir, cuando un número está elevado a una variable. La regla nos dice que va a ser la misma multiplicado por la derivada del logaritmo natural de a por la derivada de u. Y a continuación vamos a derivar las siguientes funciones. ¿Ok? Entonces, una de ellas, vamos a comenzar primero con el inciso A. Vamos a decir derivada de 5 elevado, pongámosle que tuviésemos x al cuadrado más 1 elevado a la 3. Digamos y igual a esto. Y igual 5 elevado a la x cuadrado más 1 elevado al cubo. Obviamente en este trazo se refiere a la primera regla, que según la regla nos dice que vamos a copiar la primera fase, es decir, 5 elevado a la x cuadrado más 1 elevado a la 3, mire, multiplicándose por el logaritmo natural de a, en este caso del número 5, y en esta ocasión sería por la derivada del exponente. Y tal como usted puede notar, este exponente x cuadrado más 1 elevado al cubo es una función de grado 3. De manera que podemos derivar esto aplicando la regla de la cadena, que recordemos que deberíamos de bajar el exponente, copiar la base, restarle un grado al exponente, que en este caso sería 2, y finalmente multiplicarlo por la derivada interna, en este caso la derivada interna de x cuadrado más 1, pues sabemos que esto sería 2x. Bueno, y para finalizar, multiplicamos y redondeamos todo el esquema y nos quedaría que y' sería igual a 3 por 2, 6x, paréntesis, x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. 5 elevado a la x cuadrado más 1 al cubo por el logaritmo natural de 5. Y de esta manera concluye la primera derivada, es decir, el primer modelo, cuando nosotros tenemos un número constante elevado a un exponente variable. ¿Y qué sucede? Como por ejemplo, si tenemos como inciso B. En este caso vamos a decir como inciso B, y igual a e elevado a la x al cuadrado menos 2x más 1. Esta es la famosa función exponencial de Euler. Muy sencillo. Cuando ustedes miran el número de Euler, aplicaríamos la regla número 2. Es decir, y' sería igual a lo mismo según la regla e x cuadrado menos 2x más 1, y esto se multiplicaría por la derivada del exponente. Es decir, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de menos 2x? Menos 2. ¿Y cuál es la derivada de 1? Es 0. Por lo tanto, y' sería 2x menos 2 e elevado a la x cuadrado menos 2x más 1. Y aquí tendríamos resuelto la segunda derivada. Tal como puede usted apreciar, de esa manera es que nosotros aplicamos la regla número 1 y la regla número 2
de las funciones exponenciales, que muy fácil se puede distinguir, ya que nosotros, la primera es un número elevado a una variable y la otra sería técnicamente el número de Euler elevado a un exponente cualquiera. Tenemos el siguiente caso. Vamos a hablar de las funciones logarítmicas. Imagínense que nosotros tenemos que y es igual al logaritmo de base 5 y pongámosle que adentro tenemos x al cuadrado más 3, por decirlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo derivar esta función? Pues aplicamos la regla del logaritmo de base 5, es decir, y' sería igual a 1 sobre u, que es el argumento, en este caso, x al cuadrado más 3, multiplicándose por el logaritmo natural de la base, que en este caso es de base 5, y al final este se multiplicaría por la derivada del argumento. En este caso, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado más 3? Pues en este caso sería 2x. Y si multiplicamos esto, y' tendríamos que es igual, vamos a hacer un poquito más abajo para que se vea más claro, la respuesta sería 2x sobre x al cuadrado más 3, logaritmo natural de 5. Y aquí tendríamos la respuesta del modelo número 3, primer modelo de los logaritmos. Y finalmente iríamos al modelo número 4, es decir, el inciso D. Digamos que usted tiene y igual a logaritmo natural y podemos colocar, si gusta, una división. X más 5 sobre X más 3, que sea el argumento. Mire qué curioso. Vamos a aplicar la regla y nos dice 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, que sería la regla número 4 o segunda de las funciones logarítmicas. En la primera es un logaritmo de base 5 y en esta ocasión es un logaritmo natural. De tal manera que y' sería igual, de acuerdo con una fórmula, es 1 sobre el argumento. Es decir, 1 sobre x más 5 entre x más 3 multiplicado por la derivada del argumento. ¿Y qué tenemos como derivada del argumento? Una división. Y recordemos la regla de la división, que sería el segundo término por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x más 5? Pues 1. Menos el primero por la derivada del segundo, de la derivada de x más 3, que también viene siendo 1. Toda esta expresión dividida entre el segundo término al cuadrado. Tal como usted ya conoce, este viene siendo el argumento específico de la regla de la división. Prácticamente todo esto está derivado, lo que nos queda es reordenarlo. 1 entre x más 5, x más 3 se refiere a un recíproco, de tal manera que y' sería igual a x más 3 sobre x más 5 multiplicado por x más 3 por 1 sería x más 3. 1 por x más 5 es x más 5, pero aquí está multiplicando signo negativo, así que tendríamos negativo x, negativo 5. Todo dividido entre x más 3 elevado al cuadrado. Recuerde que menos por más es menos por más nos daría menos. Ahora reduciendo términos semejantes. Esta x se va con esta x. Y a 5 le quito 3, eso sería negativo 2. Y nos queda x más 3 sobre x más 5 multiplicando por negativo 2 veces, ¿qué? X más 3 elevado al cuadrado. ¿Podemos multiplicar? Claro que sí. Numerador por numerador y denominador por denominador. Pero si usted es muy perspicaz, este x más 3 de aquí, que está elevado a la potencia 1,
puede cancelar con este x más 3 elevado a la potencia 2. De tal forma que al momento de multiplicar, podemos simplificar estos términos. Y al final, la resolución quedaría como y' igual a negativo. En el numerador solo quedaría 2. Y abajo sería x más 5 por x más 3. ¿Que podemos multiplicarlo? Sí, sí podemos multiplicar los denominadores, pero la idea básicamente sería simplificar la expresión en términos mucho más sencillos. Y con esto pues está demostrando lo que son las generalidades de las funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, aquí tendríamos otro caso, ¿verdad? En este caso nos pide derivar esta hermosa expresión, que igual logaritmo natural, y el argumento sería x a la 1/2, 2x más 7 elevado a la 4, todo sobre 3x más 1 al cuadrado. Aquí hay dos caminos. El primero, que sería el largo camino a casa, o un largo camino de rosas y espinas, en el cual pues literalmente aplicamos la regla, que sería 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. El problema no sería colocar el recíproco al argumento, sino que sería el momento que nosotros vamos a derivar el argumento. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos derivar el argumento, tenemos que contemplar tres operaciones en una. ¿Cómo así? La global, la división. Otra operación que tendríamos es la multiplicación. Y también tendríamos regla de la cadena. Entonces, en su momento tendríamos que aplicar la regla de producto, regla de la cadena y regla de la división 3 en 1. Que al final vamos a obtener una misma respuesta así, pero el trabajo sería arduo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder derivar una expresión logarítmica que no sea tan largo y tan tedioso ese camino? Lo conveniente sería que antes de derivar esa expresión logarítmica, que conste que este método es básico o también funciona tanto como para la función de logaritmo natural de A, como también para la función de logaritmo natural de U. Es válido. Para eso tendríamos que aplicar un repaso, ¿verdad?, de lo que son las leyes de logaritmos. Esta ley de los logaritmos, recuerden que en su momento, en la clase básica de álgebra, nos permitía expandir o combinar logaritmos. Aclaro, estas leyes son válidas tanto como para logaritmos naturales, como para logaritmos de base 10 o de cualquier base, ¿verdad? Por ejemplo, la regla número 1 nos dice que el logaritmo de base n puede ser cualquiera, de a por b. Esto es una forma combinada. Técnicamente, esto sería igual al logaritmo de base n de A más logaritmo de base n de B. O sea que una multiplicación se puede expandir como una suma. Regla número 2. Lo opuesto de la multiplicación, obviamente, sería la división. Aclaro, estas leyes también funcionan con los logaritmos naturales. Por lo tanto, si aquí en una multiplicación expandimos sumando, en una división lo expandimos restando. Es decir, logaritmo natural de n de A menos logaritmo natural de n del punto B. Regla número 3. Logaritmo de base n de A elevado a la m. ¿Qué quiere decir? Un logaritmo de base cualquiera y tenemos elevado a un exponente. Para expandirlo, bajamos el exponente y copiamos el logaritmo de base n de A. Mire, con estas cuatro propiedades de los logaritmos, estas tres propiedades de los logaritmos nos permite combinar y expandir la expresión. Y usted dirá, bueno, pero ¿esto para qué nos serviría? Bueno, vamos a aplicarlo porque es mucho más fácil. En este caso que tenemos un solo logaritmo, antes de derivarlo, conviene expandirlo para que al momento de simplificarlo sea mucho más sencillo. Nótese,
La operación general es una división. Aplicaríamos la regla número 2. Pero véase que en ningún momento estoy poniendo y'. Todo estoy colocando y porque no estoy derivando. Simplemente vamos a expandir donde la letra A es lo que está en la parte superior y la letra B es lo que está en la parte inferior. Es decir, logaritmo natural, le vamos a poner un corchete para que se mire elegante. X a la 1 medio, 2x más 7 elevado a la 4, menos, regla número 2, logaritmo de B. O sea, en este caso, logaritmo natural, corchetito para que se vea elegante, 3x más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué otra cosa en particular podemos hacer? Si usted se fija, adentro de este logaritmo hay una multiplicación, ¿cierto? Entonces podemos expandirlo aplicando la regla número 1. Y esto lo vamos a dejar tal y como está. Y igual logaritmo natural de x a la 1 medio, mire, más logaritmo natural de b, en este caso sería 2x más 7 elevado a la 4. Y finalmente copiamos este, menos logaritmo natural, 3x más 1, y lo sacamos aquí. Vamos a sacar estos exponentes del corchete, lo podemos dejar adentro o afuera, al final es lo mismo. La idea es ir resaltando cada uno de los pasos. Bueno, y para finalizar su expansión, mire que estos logaritmos, sus argumentos están elevados a un exponente. Ese viene siendo la regla número 3. Por lo tanto, cada exponente pasaría a multiplicar cada logaritmo. Es decir, y sería igual a 1 medio logaritmo natural de x más, bajo este 4, logaritmo natural de, este caso sería 2x más 7 y finalmente menos 2 logaritmo natural de paréntesis 3x. Bueno, quitemos el paréntesis, ya no es necesario. 3x más 1. Y mire, ya es una expansión mucho más accesible derivar aplicando regla de suma y resta que tiene que aplicar división, multiplicación y cadena. Entonces ahora sí, vamos a aplicar la regla de la derivada del logaritmo natural. Usted dirá, pero aquí tenemos productos. Recordemos que sí, pero cuando una constante multiplica una función, solamente se hace la derivada de la función, porque recordemos que si llegáramos a derivar logaritmo natural por la derivada de un medio es 0, entonces la otra parte no tendría sentido. De mal manera que solo derivaríamos los logaritmos naturales. ¿Ok? Por ende, ¿cómo quedaría la situación? Mire, y' sería igual un medio multiplicando por derivada del logaritmo natural de x, la regla que está allá. Mire, 1 sobre x por la derivada de x que sabemos que es 1. Y mire, ya derivamos el primer elemento. Facilito. Más, copiamos el 4. Derivada del segundo elemento, igual, mire. 1 sobre el argumento, que es 2x más 7, por la derivada del argumento, que en este caso sería el número 2. Y finalmente, colocamos el negativo 2 acá y volvemos a hacer lo mismo. 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, que en este caso sería el 3. Pongamos entre paréntesis. Y ahora podemos simplificar toda esta belleza. Por ejemplo, en la primera, y' sería igual 1 por 1 por 1, sería 1 sobre 2 por x, 2x, más 4 por 1, 4, por 2, en este caso sería 8. Y tendríamos 2x más 7. Y finalmente, menos 2 por 1, 2 por 3 sería 6. Y al final tendríamos 3x más 1. Y usted dirá, pero ¿podemos sumar y restar las fracciones? Sí, sí podríamos, pero al final la expresión podríamos unificarla. Pero sinceramente, pues no tendríamos mucho sentido tratar pues de simplificar este hecho, ya que no habría
posibilidad de hacer la expresión mucho más pequeña. Y como no hay posibilidad de hacer la expresión mucho más pequeña, podríamos dejar la respuesta hasta este tramo. Y así es como nosotros derivaríamos una expresión compleja de los logaritmos, sin olvidar aplicar estas leyes que ustedes aprendieron en la clase de, no sé si es introducción al álgebra, álgebra 1, precálculo, previamente a lo que es la clase de cálculo. Y es una herramienta muy útil para simplificar procesos. Pero si usted no lo quería hacer así, quería hacerlo de un solo, mediante la regla de la división, eso es válido. La única diferencia es que ese tipo de acciones nos daría un proceso mucho más largo. Aquí tenemos otra aplicacióncita, ¿verdad? Nos piden encontrar una ecuación de la recta tangente de la gráfica y igual logaritmo natural al cuadrado de x en x igual a 1. Recordemos que la ecuación de la recta tangente se basa en esta formulita. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Técnicamente, lo que necesitamos primero es llegar a conocer cuál sería el valor de la pendiente y posteriormente sustituirlo dentro de cada una de las coordenadas, o por lo menos en el punto dado. Y usted dirá, pero ¿cuál es el punto dado? De hecho, el punto X, vamos a llamarlo este punto P, la coordenada X ya lo tenemos que es 1, pero no nos dan la coordenada Y. ¿Y cómo obtenerlo? Fácil. Aquí dice el logaritmo natural de X elevado al cuadrado. Cuando el cuadrado está en el logaritmo, significa que es toda la expresión que va a afectar. ¿Y cómo encontrar el valor de y? Sencillo. Cambiamos la x. Logaritmo natural de x, si usted lo hace en la calculadora, nos daría 0. Y 0 al cuadrado sigue siendo 0. O sea que técnicamente el punto de intercepción sería en la coordenada 1,0. O sea que realmente ya tendríamos lista la función, ya ignorando cuando x vale 1 y teniendo la información que nos pide la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto 1,0 bajo la función y igual logaritmo natural de x, pero, perdón, logaritmo natural al cuadrado de x. Bueno, ¿cómo encontrar la pendiente? Recordemos que esta es una definición que nosotros lo vemos estudiando desde la derivada por concepto de límite. La derivada de la función nos estaría dando la pendiente. Es decir, copiamos la función. Y igual logaritmo natural al cuadrado del valor absoluto de x. Bueno, ¿cómo derivar esta expresión? Muy sencillo. Sacamos lo que es y' y sería igual. Como esto está elevado al cuadrado, regla de la cadena. Bajamos el exponente, copiamos la base, es decir, 2 logaritmo natural de x. ¿Qué pasa con este exponente? Recordemos que se le resta un grado. Y al final esto se multiplica por la derivada de la base. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Pues 1 sobre x por la derivada de la x que nos queda 1. Aquí está derivado. Ahora simplifiquemos. Y' técnicamente sería igual a 2 logaritmo natural del valor absoluto de x multiplicado por 1. 1 es lo mismo. Todo sobre x. Y ahí tenemos la derivada. Ahora bien, podemos encontrar la pendiente de la recta, pero esta vez evaluándola en función de x. Es decir, digamos que m de x es igual a 2 logaritmo natural de x dividido entre x. Y queremos evaluarlo cuando x vale 1. O sea, m de 1 igual a 2 logaritmo natural de 1, todo dividido entre 1. Pero ¿qué sucede? 2 entre 1 nos daría 2, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, 2 por 0, esto viene siendo 0. Por ende, la pendiente de esta recta sería m de 1 igual a 0. Y recordemos lo que como decimos, el principio básico de geometría, ¿verdad? Cuando la pendiente nos da 0, eso significa que se trata de una recta horizontal.
Bueno, vamos a probar ese menester, es decir, graficando, o mejor dicho, encontrando la ecuación de la recta, que dijimos que esta ecuación de la recta pasa por el punto 1,0, ¿no? Bien, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Es decir, y sub 0 vale 0. La pendiente, mire qué ironía de la vida, la pendiente también vale 0 y aquí quedaría x menos 1. Por ende, y es igual a 0. Significa que la recta que nosotros tenemos, como es una recta horizontal, sería exactamente en la curva y, perdón, en la gráfica y igual a 0, es decir, el eje X horizontal. Ahora bien, ¿cómo podemos probar? Realmente no es necesario hacer este paso, pero para que ustedes puedan apreciar cómo quedaría el comportamiento gráfico, pues vamos a hacer la gráfica, ¿verdad? Tanto del logaritmo natural de x, de la logaritmo natural al cuadrado de x y la gráfica de y igual a 0. Bueno, entonces en esta ocasión, aquí tendríamos hecho lo que es el plano cartesiano, ¿verdad? Porque vamos a hacer la gráfica de y igual logaritmo natural al cuadrado de x. Y recordemos que en los logaritmos naturales no son funciones, como también los logaritmos de base A, son funciones que nos permiten para el conteo. ¿Qué significa? Que solo son permitidos valores positivos que mayores que 0. Es decir, usted le puede dar valores de x desde 1 hasta el infinito. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacer esta gráfica? Podemos hacerlo por medio de tabla de valores o por medio de interceptos. Veamos, si vamos a hacer esta gráfica y queremos usar tabla de valores, vamos a compartir pantalla. Y aquí tenemos nuestra preciosa calculadora modelito que nos va a ayudar mucho para poder hacer esa gráfica de y igual logaritmo natural al cuadrado de x del 1 al 5. Vamos al modo, y vamos al modo 3 que es tabular. Aparece f de x, que es lo mismo que tener y, ¿verdad? Entonces, abrimos la expresión paréntesis y colocamos aquí esta función de, ¿sabe? Perdones, sí. Déjenme ver, vamos a ver, delete, ok. Colocamos logaritmo natural alfa, paréntesis derecho x, cerramos doble paréntesis y elevamos toda la expresión al cuadrado. Miren, de esta forma tendríamos f de x igual logaritmo natural de x, toda la expresión al cuadrado. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, le damos igual. Y nos pide start desde dónde. ¿Desde dónde comenzamos 1? ¿Dónde vamos a terminar 5? Y el step lo dejamos 1. ¿Qué significa step 1? Que ver del 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 5. Y mire, comenzamos con la gráfica, lo que yo les decía. Cuando x vale 1, lleva a valer 0. Entonces podemos ese valor de y a la par. Cuando x vale 2, nos dice que queda 0.48. Lo podemos redondear a 0.5. Cuando x vale 3, nos dice que vale 1.2. Perfecto, lo dejamos como en 1.2, usando una cifra después del punto. Cuando vale 4, podemos poner 1.9. Y cuando vale 5, pues prácticamente sería 2.6. Y aquí tendríamos nuestra hermosa tabla de valores. Técnicamente estamos listos para poder hacer la gráfica. ¿Qué quiere decir todo este aspecto? Que cualquier valor negativo que sea del eje X o que sea de 0 para atrás, se convertiría en una asíntota para esta gráfica. De tal manera que este color anaranjado me va a simular la asíntota, es decir, los valores prohibidos para un logaritmo natural, que sería desde el 0
hacia atrás. Mire, esta línea de color verde, que diga verde, anaranjado, el asíntota es el muro en el cual la gráfica de la función logarítmica jamás va a tocar. Bien, y ahora pues juntamos esos puntitos. Primero 1,0, después 2 con 0,5, luego viene 3 con 1,2, luego viene 4 con 1,9, casi llegando al 2, y finalmente el 1,5 con 2,6. Mire, técnicamente así. No es una línea recta, simple y sencillamente es como una semicurva que lo trazamos desde abajo, de esta manera, simulando lo que es la asíntota. Y esto estaría abriendo paulatinamente hacia el infinito. O sea, técnicamente una gráfica más o menos así, mire, prácticamente 0,5, luego aquí viene 1,2, luego aquí el otro sería 1,9 y después viene 2,6 y ahí nos iríamos. Aquí tendríamos prácticamente la gráfica del logaritmo natural. Son simplemente recordándole que en este punto es donde viene la asíntota, esta curvatura, pero en realidad el comportamiento gráfico va de aquí hacia acá. Y ahora, en la gráfica de la ecuación de la recta tangente, que dice que y igual a 0, pues vamos a repasar. O sea que técnicamente la recta tangente, cuando y igual a 0, se refiere a este eje X. Mire, como aquí el origen es el punto 0, trazamos y lo vamos a hacer un poquito más prolongado. Y aquí ponemos y igual a 0, que en este caso, bueno, vamos a hacer un poquito más corto. Mire, y igual a 0, que aquí nos está ilustrando la ecuación de la recta tangente. Y está curviada, pues técnicamente la ecuación logarítmica y igual logaritmo natural al cuadrado del valor absoluto de X. Y así técnicamente quedaría pues la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto 1,0 y hasta lo podemos detallar acá en color rojo, mire. Y es verdad, toca el punto, mire, este es el punto P, 1,0. Que el problema lo pedía. Yo no pedía la gráfica, simple y sencillamente lo hicimos para que usted pudiese apreciar el efecto gráfico, es decir, el efecto visual del resultado de hacer los cálculos matemáticos. Aquí tenemos otra aplicacióncita, algo que hemos visto desde ya varios días. Nos pide que encontremos la derivación implícita para encontrar diferencial de y con respecto a x o y prima. Ese diferencial de y con respecto a x lo vamos a usar cada vez que nosotros derivemos la letra y. Y el problemita que nos está dando es el siguiente. Logaritmo natural de y es igual a x más e a la y. Bien, ¿cómo derivar? Recordemos que la derivada del logaritmo natural de y es esta que tenemos acá. 1 sobre u por la derivada de u. Es decir, 1 sobre y por la derivada de y. En este caso, la derivada de y sería 1. Pero como nosotros derivamos la letra y, le vamos a añadir esta etiqueta. Diferencial de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a quién. Bueno, en este caso, la derivada de x es 1. Este simplemente lo copiamos como Dios manda. Más la derivada de Euler, la exponencial. E a la u sería e a la u diferencial de u, es decir, la misma, pero por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada de y? Pues en este caso sería diferencial de y con respecto a x. ¿Cuál sería el truco ahora? Pues el truco sería despejar para dy de dx. Es decir, que este elemento que está sumando pasaría a restar. ¿Y qué tendríamos? Notemos. Vamos a colocar de un solo como factor común el diferencial de y con respecto a x.
y abrimos entre paréntesis 1 sobre y menos e a la y cierro paréntesis. Todo esto sería equivalente al número 1. Pero ¿qué ocurre? Antes de mandar esta expresión a dividir, tenemos lo que es una resta de fracciones. Hay una forma muy fácil de evitar hacer una resta de fracciones y que todo el problema sea mucho más sencillo. Y lo que tendríamos que hacer es multiplicar. Bueno, vamos a correr un poquito este de y de dx por acá. Esto sirve para que el truco funcione. Vamos a multiplicar el lado izquierdo por el lado derecho. Vamos a agregar acá un paréntesis. En este caso, por el denominador. Y el denominador es la letra y, es decir, vamos a colocar una y aquí y otra y en este caso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a ser precisamente eliminar esa variable y que tenemos como fracción. ¿Y qué nos quedaría? Copiamos diferencial de y con respecto a x. Y abrimos el paréntesis. Mire, y entre y se cancelaría y multiplicado por 1, pues solo quedaría 1. Menos y por e a la y, e a la y. Y cierro paréntesis. Mucho más sencillo esta expresión. ¿Y qué ocurre en el otro lado? 1 por y, esto sería la y. Y mucho más simple que esto que está multiplicando, pasaría a dividir. O sea que en conclusión, la división de y sobre 1 menos y e a la y, técnicamente eso me daría el diferencial de y con respecto a x, que es lo que exactamente el problema me está pidiendo. Ese truco, mis estimados aprendices, es muy útil para evitar hacer la suma o resta de fracciones. Otro ejemplo de derivación implícita, bien, es como que tuviésemos x más, aquí vamos a adelantar un poquito, con la derivada de coseno, es decir, x más y cuadrado, perdón, igual coseno, disculpen, x más y cuadrado, y esto sería exactamente igual a e a la x sobre y. O sea, x sobre y. O sea, el exponente de Euler prácticamente está dividiendo. Bueno, entonces vamos a aplicar la misma regla de las funciones implícitas y exponenciales. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la derivada de x? Simplemente le ponemos 1 más derivada de y cuadrado, esto sería 2y. Pero como derivamos la y, le vamos a agregar la etiqueta. En este caso sería diferencial de y con respecto a x, igualado con la función de Euler. Como ahí me dice e sobre y, significa que vamos a copiar el exponente, mire, por la derivada de, vamos a copiar Euler por su derivada al exponente, es decir, e a la x sobre y apliquemos la derivada. Mire, x sobre y está dividiendo. Por lo tanto, tendríamos el segundo por la derivada de la x, que es 1, menos x por la derivada de y, que sería 1, pero aquí le vamos a agregar diferencial de y con respecto a x. Y todo el resto de la ecuación dividido entre y al cuadrado. ¿Por qué entre y al cuadrado? Porque recordemos que eso es lo que nos manda la regla de la división. Ahora, ¿cómo simplificar este detalle? Muy fácil. Nótese que este y cuadrado que divide pasaría a multiplicar el lado izquierdo. Es decir, y cuadrado, paréntesis, 1 más 2y. Y recordemos que al par del 2y tenemos diferencial de y con respecto a x. Y en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, nos quedaría e a la x sobre y, que estaría multiplicando ¿qué?
Y por 1 es Y, menos X, E, perdón, todavía no la E, menos X, diferencial de Y, con respecto al diferencial de X. Nótese que siempre se trata de evitar las fracciones a como de lugar. ¿Por qué? Porque si las evitamos, va a ser mucho más sencillo el momento de despejar. Ese y cuadrado que tenemos aquí, podemos aplicar propiedades distributivas, o sea que va a afectar el 1 y va a afectar el 2. La misma historia, el XY multiplicando la Y, como también multiplicando el negativo X. ¿Y qué nos va a quedar? Y cuadrado por 1 sería Y cuadrado más Y cuadrado por 2Y sería 2Y al cubo, pero sin descuidar agregar la etiqueta diferencial de Y con respecto a X. Igual, E a la XY por Y, esto es lo mismo que tener Y, el de E elevado a la XY. Más por menos es menos, X, E a la X sobre y agregamos la etiqueta diferencial de Y con respecto a X. Mire que ahí tenemos simplificado, hemos roto división, hemos roto paréntesis. Ahora lo único que vamos a hacer es agrupar los diferencial de X, de Y sobre de X un lado y los que no tienen en el otro. Por ejemplo, sería más cómodo mover esta expresión negativa al lado izquierdo para obtener un valor positivo. Por ende, vamos a colocar la etiqueta primero y vamos a abrir el paréntesis. El paréntesis que nos queda. En este caso tendríamos 2y al cubo y esta expresión que está restando pasaría a sumar x a la x sobre y cerramos paréntesis. Esto va a ser igual a ¿quién? Esta expresión ya estaba en el lado derecho, solito, perfecto, ¿no? Y a la x sobre y este y cuadrado que está sumando pasaría a restar. Mire, perfecto. Ahora que este elemento está multiplicando, pasaría a dividir. O sea que podemos decir que el diferencial de y con respecto a x sería igual a, ojo acá, en el numerador puedo factorizar. Factor común de y cuadrado, simplemente la letra y. Abrimos paréntesis y nos queda e a la x sobre y menos y, ¿cierto? Sobre el denominador, aquí no hay factor común, pero lo podemos dejar expresado tal y como está. 2y al cubo más x a la x sobre y. Y con esto, mis estimados, pues prácticamente llegamos a la conclusión de estos hermosos dos problemas de derivación implícita. Bueno, mis estimados aprendices, si este video le resultó de mucha utilidad, por favor denle like, compártase y suscríbase. Pase feliz día y nos vemos en un próximo video. Bye bye.